Antes de enseñaros los métodos de array, me gustaría indicaros que al aprenderlos vamos a aumentar mucho nuestro nivel sobre JavaScript. No solo vamos a aumentarlo por conocimiento, sino por la lógica de programación, ya que empezaremos a usar programación funcional. Es algo que nos va a ayudar a mejorar muchísimo y te voy a explicar el porqué en un momento. Antes quiero indicarte que te dejaré en la descripción un enlace donde podrás descargar todos estos métodos en formato PDF para que te resulte más sencillo el aprendizaje. La descarga es totalmente gratuita, pero si haces una donación, por pequeña que sea, ayudas al canal. Dicho esto, vamos al vídeo. Antes de empezar, me gustaría darte la bienvenida al canal y recomendarte que te suscribas si te interesa el mundo del desarrollo web. Para entender la programación funcional debemos tener en cuenta una cosa. Una función en JavaScript puede ser un valor, como puede ser un número, un string, un objeto, un array, pues también puede serlo una función, lo que nos permite adaptarla fácilmente. Así que bueno, de primeras tenemos aquí un array de personajes de Juego de Tronos con su ID, un nombre, la familia a la que pertenecen y la edad. Ahora digamos que queremos hacer un nuevo array o queremos filtrar esto por la familia a la que pertenece. Es decir, queremos crear un nuevo array con los Lannister que hay aquí en este array. Pues antes de conocer el método filter, esto lo podemos hacer con un bucle for normal de la siguiente forma. Declaramos un array vacío que sea, por ejemplo, Lannister, y vamos a hacer un bucle for que recorra el array de personajes de esta forma, y aquí pues pondremos un condicional que cuando llegue a personajes en la posición y la familia sea igual a Lannister, que simplemente al array que tenemos de Lannister le haga un push de este personaje en la posición y. Esto realmente no funcionaría y vamos a verlo por consola que nos está trayendo aquí. Como vemos aquí en la consola nos aparece que está Jaime Lannister y está Cersei Lannister, por lo tanto esto funciona correctamente. Bien, ahora vamos a pasar de hacer esto a hacerlo con el método filter. Voy a dejarlo comentado un segundo para que veamos ahora la diferencia. Para empezar, el método filter nos va a crear ya un nuevo array, por lo que no necesitamos declararlo aquí vacío como hemos hecho anteriormente. Lo podemos declarar de la siguiente forma. Lannister es igual a personajes y aquí hacemos un filter. Y dentro de aquí es donde nosotros le vamos a decir ya la condición que queremos. Aquí podemos usar funciones flecha, función normal. Voy a hacerlo de las dos formas para quien no se sienta muy cómodo todavía usando arrow function. Y sería de la siguiente forma. Filter lo que acepta es una función como parámetro. Pues estas funciones que estamos mandando dentro de otras se llaman funciones de callback. Es decir, llamo a esta función que vuelve a llamar a esta otra. Así que lo que le decimos aquí es lo siguiente. Llamo a una función que puede llegar a tener hasta 3 parámetros. El valor, el índice y el array que estamos recorriendo. ¿Vale? De la siguiente forma. Valor, índice y array. Normalmente solo usamos el valor porque es lo obligatorio. Y es lo que más vamos a usar. Después vamos a ver un ejemplo con los dos parámetros opcionales restantes, pero de primera vamos a usar el valor, que nosotros en lugar de llamarle valor, pues le vamos a llamar personaje. Y lo que queremos es que esto nos devuelva la siguiente condición. Personaje, familia, es igual a Lannister. Si ahora nosotros le hacemos un console log de esto, vemos que nos da exactamente lo mismo que nos daba con este bucle for. Y lo que hace el método filter es iterar, como hace el bucle for, va iterando por cada uno de los elementos que tenga nuestro array y ejecutando la siguiente función. Si esta función nos devuelve true, lo va a incluir en el nuevo array, y si devuelve false, pues no va a incluirlo en ningún sitio, lo va a ignorar. Como os he dicho, esto también lo podemos pasar a una función flecha quedando de la siguiente forma. Lo voy a duplicar y lo único que tenemos que hacer es borrar la palabra function. Esto, si queréis, lo podéis poner sin paréntesis porque va a ir en solo un valor, y lo que hace es devolver esto. Nos podemos ahorrar incluso el return y ponerlo en una sola línea y nos quitamos también la llave, y aquí nos quedaría quitar este punto como que habíamos puesto aquí del return y lo vamos a guardar. Si yo ahora, por ejemplo, esto como está declarado lo voy a devolver aquí, voy a limpiar la consola y como vemos nos vuelve a dar exactamente lo que nos daba aquí, sin una función flecha, ¿vale? Solo que queda un poco más limpio, y las funciones flechas se idearon en principio para JavaScript por esto mismo, para ser usadas como funciones de callback. Como veis, es mucho más sencilla la sintaxis, sin return, sin function y todo en una línea. Y si recuerdas, te dije que al aprender esto vamos a mejorar muchísimo y te explico el porqué. Claramente se ve que vamos a usar menos código que cuando usábamos el bucle for. Y eso está muy bien, pero no es solo por eso. Es por el hecho de que vamos a necesitar
menos lógica para escribir lo mismo, ya que no vamos a tener que preocuparnos ni de crear un nuevo array, ni de crear un bucle for, de iterar, de pasar esta condición, etc. La razón por la que vamos a necesitar menos lógica es porque lo estamos dividiendo en pequeñas funciones que están destinadas cada una a hacer algo. Y cuando se juntan esas funciones, todas las piezas van encajando y devolviendo los resultados que queremos, lo que nos va a permitir reusar estas funciones que hemos escrito una vez por todo nuestro código. Este es el enorme potencial que nos da la programación funcional. Si, por ejemplo, para que lo veamos más claro, yo voy a sacar toda esta función de callback y la voy a mover aparte, ¿vale? Como hemos dicho, una función puede ser un valor, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto de aquí lo cortamos y dejamos solamente filter sin nada de momento. Y vamos a declarar aquí, como ya sabemos, esto lo podemos poner en una variable, al ser un valor, le vamos a decir que sea lo siguiente. Es Lannister y reciba un parámetro que es personaje y devuelva true o false. ¿Vale? Si yo le paso esto aquí, me da error porque no está inicializado antes, pero si lo pasamos así, voy a borrar ahora la consola para que lo veamos más claro. Si lo pasamos aquí arriba, pues ya nos va a salir exactamente lo mismo. Y es porque esto es una función anidada dentro de una simple variable y pasa las condiciones. Como hemos dicho, está totalmente desacoplada esta función de aquí dentro y está en una variable que podemos reutilizar las veces que queramos durante todo nuestro código. Si por ejemplo queremos saber si una determinada posición en un momento de nuestro programa, pues ese personaje es un Lannister, simplemente tendremos que hacer no sé, console log es Lannister y le decimos que es personajes, pues en la posición 0. Dime si ese personaje en la posición 0 es un Lannister y te dirá true. O si en la posición 2, que está Arya Stark, en la posición 1 nos va a decir que es falso, ¿de acuerdo? Entonces esto podemos reutilizarlo en cualquier otra función y en cualquier otro sitio y así vamos a ir ahorrando código, tiempo y posibilidad de error. Porque cuando una función ya devuelve correctamente y funciona correctamente, va a seguir funcionando igual, la uses donde la uses. Bien, ahora vamos a ver los parámetros opcionales que habíamos dicho para filter. Esto lo voy a borrar de momento y voy a limpiar la consola. Para ello voy a crear un array de números, el 1, el 2, el 3, vuelvo a repetir el 1, el 2 y el 3 y seguimos 4, 5 y 6. Y vamos a decir que nos crea un array sin los números repetidos. Bien, para el uso de filter sabemos que necesitamos una función que se va a ejecutar en cada iteración. Pues nada, vamos a decir que nums sea igual a numbers.filter y le vamos a pasar un valor, el índice y el array actual. Esto lo vamos a convertir en una función flecha, podéis usarla normal si queréis, ya sabéis, añadiendo punto y quitando la flecha. Vamos a hacer que devuelva lo siguiente, array index of el valor que sea igual a index. Y ahora esto lo voy a pasar por consola para que lo veamos. Y como veis ya sale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque estos estaban repetidos. Os voy a explicar qué hace esta función. Vamos a desacoplarlo y ya vamos a acabar esta parte de filter. Lo que decimos primero es que, bueno, recorre el array, busque el índice del valor que le pasamos. En el primer caso el valor es 1, ¿vale? ¿Cuál es el índice de 1? 0. Va a pasar al siguiente, ¿vale? Lo va a devolver porque es correcto. El índice es 0 y el índice actual es 0. Pasamos al siguiente, es 1 el índice y el índice de este valor sigue siendo 1. Pasamos al siguiente, es 2. El índice de este valor es 2 y efectivamente es 2. Ya llegamos aquí. Este es el índice número 3. Aquí sería un 3, pero en el valor, ¿vale? El índice de este valor, el index of es la posición que encuentre primero en el array, con el valor que indiquemos, ¿vale? Pues como es 1 el valor, la posición sería 0. Por lo tanto, 0 no es igual a 3 y va a pasar de él, va a seguir al siguiente, le va a volver a pasar lo mismo, va a pasar al siguiente que es el 3 y le va a volver a pasar lo mismo porque ya lo ha encontrado y ya seguirá normal, ¿vale? Esto es lo que hace esta función. Bien, como hemos visto, esto lo podemos sacar totalmente fuera para pues volver a reutilizarlo. Entonces lo único que tenemos que hacer es esto de aquí, nos lo llevamos fuera, lo cortamos y le decimos que, por ejemplo, está repetido sea igual a esto. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, le vamos a poner nums2 para cambiar, sea un filtro de está repetido. Y nos vuelve a usar lo mismo. Simplemente ahora, como veis, el filter
es de una función que hemos metido en una variable totalmente desacoplada y lista para reutilizar. Vamos a continuar viendo métodos de array, pero antes quiero indicarte que si necesitas afianzar bases de programación con JavaScript, en la descripción vas a encontrar un enlace a mi curso que tengo en Udemy, que siempre va a estar al mejor precio para que sea accesible para todos. Bien, vamos a ver ahora el método map, que al igual que filter nos va a devolver un nuevo array. ¿De acuerdo? Esto es importante ya que tienes que saber que no vamos a modificar nunca el array existente. No podemos hacer, por ejemplo, personajes.map y esto que modifique este array. No, siempre lo tendremos que encapsular en alguna nueva variable para que ahí tengamos el nuevo array que nos va a devolver. Vamos a poner aquí una nueva variable para introducir el nuevo array que se llame nombres personajes, y este va a ser el nuevo array, y para nosotros va a ser igual a personajes.map para mapear todo y cada uno de los elementos que hay dentro, y uno a uno pues le vamos a decir que el primer valor es personaje, esto es el valor actual, y también tiene dos parámetros más como vimos en filter, tiene un index y tiene un array, pero no nos van a hacer falta ahora mismo. Queremos que el personaje, esto lo envolvemos aquí entre paréntesis porque lo vamos a usar en una función flecha, queremos pues que nos devuelva un array lleno de solamente los nombres de los personajes. Pues personaje lo que haremos es devolver esto esto lo podemos hacer simplemente en una línea mejor, que personaje nos devuelva pues personaje.nombre. Si esto lo pasamos por la consola, vemos aquí ahora que nombre de personaje pues nos devuelve Jaime, Aria, Oberyn, Sansa, etc. Todos los nombres que tengan estos personajes. Como vemos es bastante sencillo, es muy simple de usar. Y si quisiéramos que, por ejemplo, nos devolviese, además de el nombre, pues no sé, la edad de los personajes, pues necesitaríamos que aquí pusiera también personaje.edad. Con esto ya nos aparece uno al lado del otro. Como os dais cuenta, nos devuelve un string y hay que ponerle el más para concatenar, o el más, o si queréis usar las variables de template literal también de esta forma, es posible, ¿de acuerdo? Porque lo que nos devuelve aquí es un string. Si por otro lado lo que queremos que nos devuelva es el objeto con el nombre y con la edad, pues lo podremos hacer de la siguiente forma. Esto lo envolvemos entre llaves, porque vamos a necesitarlo ahora. Recordad que cuando es un objeto lo tenemos que envolver también entre paréntesis, y le vamos a poner aquí, como es un objeto, le vamos a decir que nombre sea igual a personaje nombre, el más ya no nos hace falta, pero sí una coma, y edad, personaje edad, ¿vale? Nos lo pone aquí bien, y vemos aquí como ya nos sale nombre Jaime, edad tal, etcétera. Edad 21 y todos los personajes de este array que contemplan el nombre y la edad. Esto, como ya sabemos, pues lo podemos simplificar aún más con el destructuring de JavaScript. Si ponemos aquí en vez de personaje que vamos a recibir pues nombre y vamos a recibir edad, ya esto de aquí no lo podemos ahorrar y dejarnos solamente nombre y edad, pues nos devuelve aquí, como veis, lo mismo y es bastante menos código y es mucho más simple de seguir. Tened en cuenta que esto lo podemos separar, como hemos visto en otra ocasión, para usar más la programación funcional e ir separando funciones para poder reutilizar el código. Ahora vamos a ver, para terminar el método map, cómo podríamos hacerlo con un array de números. Esto de momento lo voy a borrar, que no nos va a hacer falta. Voy a limpiar la consola y vamos a empezar desde cero con un array que se llame números, ¿vale? Y tenemos el número del 1 al 6. Y lo que queremos ahora es que nos cree un array nuevo con el doble de estos números. Pues simplemente vamos a crear una función que se llame doble y que sea igual, como ya sabemos, esto recibe el valor actual, recibe un índice y recibe un array, pero como vemos solamente vamos a necesitar ahora mismo el valor actual, por lo tanto ponemos aquí un return de valor actual, que podríamos llamarlo, si quisiéramos, número, ¿vale? Podemos ponerle aquí número, multiplicado por 2. Como vemos, tampoco vamos a hacer uso de estos parámetros, pues lo borramos. Y ahora lo que queremos es un array nuevo que nos devuelve el método map, que sea números dobles, y esto sea igual a números, el array que tenemos aquí, punto map, y le vamos a pasar nuestra función desacoplada que se llame doble. Si ahora nosotros números dobles lo pasamos por consola, vemos que nos sale el mismo array, la misma cantidad de números, pero multiplicado por el doble. Pues 2, 4, 6, 8, 10 y 12, ¿vale? Si aquí añadiésemos pues un número más, pues nos saldría aquí el 14 también. Y este es uno de los métodos que más vamos a usar,
sobre todo si vamos a hacer uso de framework. Así que es importante que aprendas a su uso y te familiarices, aunque es muy simple, te puede ayudar a ahorrar muchísimo código. El método flat que vamos a ver ahora no es muy conocido, pero me gustaría enseñarlo porque yo me he encontrado en varias situaciones en las que me ha resultado fundamental. Por ejemplo, imagina que tenemos este array, un array que solamente contiene nombre y edad, objetos con nombre y edad, pero que a su vez, por la circunstancia que sea, a este array se le han añadido otros arrays aquí dentro y a su vez otro aquí dentro y a su vez otro aquí dentro. Entonces nos encontramos en que este array es muy difícil de recorrer al encontrarse pues con varios niveles. Por ejemplo, nosotros esto lo vamos a pasar por la consola. Vamos a ver que va a llegar un momento en que ya ni la propia consola lo pueda renderizar porque se encuentra dentro de varios subniveles. Entonces para ello se nos ofrece el método flat, que es muy simple de usar. Simplemente nos devolverá un nuevo array, como estamos acostumbrados a que nos pasa. Diremos, por ejemplo, que sea personas flat, es decir, planos en inglés, y le pasamos pues simplemente el parámetro, el método flat. Y ahora nosotros esto lo vamos a pasar por la consola. Esto lo voy a poner debajo. Y vemos como ahora mismo aquí tenemos el array nuevo, este de aquí, y este es el array pasado flat. Si vemos aquí llegaba hasta Nuria y ahora ya nos aparece Raúl. ¿Por qué? Porque este de aquí, este array de aquí, lo ha eliminado, lo ha vuelto aquí. Desde Paco o Nuria ya aparecen en el mismo nivel. Están todos en el mismo nivel que los anteriores. Es así de simple de usar. Y si quisiéramos podríamos añadir aquí, pues si queremos que llegue hasta el nivel 2 de los arrays que hay aquí dentro, o si queremos que llegue a más. Incluso si no sabemos cuántos de los arrays dentro hay, pues por ejemplo, voy a poner aquí un console clear para que lo veamos mejor. Por ejemplo, le podemos pasar aquí el parámetro infinity y con esto, ya como veis, nos pone todo en un solo array. Y ahora ya podemos recorrerlo y podemos hacer las operaciones que queramos. Pero es un método muy útil si por las circunstancias que sea nos llega a nosotros un array con dentro de otro y dentro de otro y queremos ponerlo así, de forma simple, en una línea de código. Uno de los métodos que más partido le vamos a sacar y más vamos a usar es el método for each. Se trata de un método for, pero es mejorado, para evitarnos así escribir toda la sintaxis y lo que hará que podamos recorrer cada uno de los elementos del array y vamos a ejecutar la función de callback que le indiquemos dentro. No nos va a crear ningún array nuevo, al contrario que nos sucede con map o filter, por ejemplo, y la función de callback pues recibe los mismos parámetros que si fuese filter o map, el valor que recorremos actualmente, el índice y el array. Así que podemos ver, por ejemplo, lo siguiente. Si quisiéramos ver en consola, pues el nombre de cada uno de los personajes de nuestro array, pues será tan simple como poner personajes.forEach y aquí, pues como sabemos, recibe personaje o valor actual, índice y array. No nos hace falta, entonces personaje devolvemos por consola el nombre, personaje.nombre. Aquí ya nos aparece pues solamente los nombres de cada uno de los objetos que tenemos aquí dentro. Si quisiéramos mostrar cualquier otra propiedad o el valor entero, pues también lo podremos hacer. Las posibilidades con forEach son muy amplias, ya que al poder ejecutar la función que queramos con cada iteración, pues nos abre bastante el abanico. Si, por ejemplo, pues quisiéramos contar cuántos miembros de cada familia hay en nuestro array y crear con ello pues un objeto, pues lo podríamos hacer de la siguiente forma. Declaramos aquí una variable que sea miembros familia y va a ser un objeto vacío. Y ahora le decimos personajes forEach, personaje, y por cada uno de ellos queremos que haga lo siguiente. Si miembros familia, que es la variable que tenemos arriba, tiene dentro personaje familia, pues miembros familia, personaje familia, lo sumamos. Esto se me ha colado aquí. Voy a cerrar este paréntesis y aquí no va ninguno. Y si no, pues miembros familia en la posición de personaje familia, pues será igual a 1, porque es la primera vez que ocurre, ¿vale? Si nosotros ahora pues pasamos por consola miembro familia, pues vemos que, por ejemplo, hay 2 Lannister, 2 Stark, un Martell, un Snow, un Greyjoy y un Targaryen, porque se basa en el nombre de familia. Hay 2 Lannister, 2 Stark, 1, 1, 1 y 1. Por lo tanto, el método forEach nos abre un abanico inmenso y al igual que otros, pues esta función
la podríamos sacar fuera y pasársela aquí, ¿vale? Para jugar con la programación funcional y no habría ningún problema. Este método es uno de los que más vamos a usar y a su vez por su simplicidad y porque nos ayudará muchísimo a mantener el código muy estructurado. El siguiente método que vamos a ver es el método find y puede ser uno de los métodos que más uses en tu día a día. Al igual que otros métodos, pues va a recibir una función de callback que puede tener los parámetros que ya sabemos, el valor actual, índice y array que estamos recorriendo. Esta función deberá devolver true o false, al igual que filter, y en caso de ser true, pues va a parar de seguir buscando dentro de nuestro array y nos va a devolver ese valor, sea un objeto, sea un número, sea un string o lo que sea. Para ello vamos a hacer un ejemplo con el mismo array de personajes y lo que vamos a hacer es buscar a Aria. Pues buscar a Aria vamos a ponerle que sea la función y vamos a usar un poco de programación funcional aquí, ¿vale? Entonces nuestra variable buscar Aria, pues aquí como ya sabemos podemos recibir personaje o valor actual, índice array igual, solo necesitamos ahora mismo nuestro personaje y que nos devuelva pues personaje.nombre sea igual a Aria. Esto nos debería devolver true, ¿vale? Entonces si ahora usamos aquí Aria, pues será igual a personajes.find y le pasamos esta función. Y lo único que vamos a hacer es pasar esto por la consola y vemos como aquí pues ya nos ha devuelto el objeto Aria con el nombre, el ID, la familia, etcétera. Todo lo que ha encontrado que se llamase Aria. Y recuerda que usando el destructuring pues lo podemos esto simplificar más. Si ponemos aquí nombre y si aquí ya no nos hace falta nombre, lo ponemos así. De esta forma, pues si es Aria nos lo va a devolver, la va a encontrar y es el valor que nos mostrará en la consola donde nosotros le digamos. Si usásemos por ejemplo buscar Lannister ahora, ¿vale? Esto lo voy a dejar comentado y lo vamos a hacer desde cero. Voy a poner aquí un console clear y nos limpia la consola y voy a poner aquí pues por ejemplo buscar Lannister y lo que queremos es que haga lo siguiente, pues buscar Lannister, lo mismo que hicimos con Aria, pues igual lo que vamos a recibir aquí pues lo vamos a hacer en destructuring ya, que va a ser la familia. Le decimos lo siguiente, esto lo podemos hacer incluso en una línea, ¿vale? Para ahorrarnos más, que la familia sea igual a Lannister, ¿vale? Si esto nos devuelve true, pues nos lo devolverá aquí en un objeto y lo vamos a poner aquí en Lannister y esto va a ser igual a personajes find buscar Lannister console log Lannister. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos ahora? Que nos aparece Jaime, pero nosotros tenemos otro Lannister aquí, que es Cersei. Y esta es la diferencia entre filter y find, que find nos va a devolver el primer parámetro que encuentre y filter nos va a crear un array con todos los valores que pasen esa condición, ¿vale? Esa es la distinción que tenéis que hacer entre find y filter. Si queremos buscar otra cosa más, pues tenemos que tener en cuenta que es el primer valor que va a encontrar, el primer valor que nos va a devolver. El método que vamos a ver ahora es reduce y de todos los métodos que hemos visto puede ser el que más complicado resulte de primera. Así que te recomiendo que prestes atención ya que esta explicación no va a durar mucho y te puede aclarar muchas dudas. Bien, supongamos que queremos una suma de todos estos números que tenemos en este array, el 1, el 1 y el 1. El método de array reduce nos va a ayudar a ello. Lo que va a hacer reduce es tomar cada una de las iteraciones que tengamos por nuestro valor, ejecutar una función de callback y reducirlo a un único valor, sea un string, sea un objeto o sea lo que sea. Si ponemos por ejemplo aquí total es igual a números.reduce y sea una suma, vamos a generar nosotros aquí la función que sea suma y sea como parámetro va a tener un acumulador, el valor actual, el índice y el array, ¿vale? Nuevos aquí solamente tenemos el acumulador y además aquí cuando ejecutamos reduce lleva un callback y un initial value, que es opcional, ¿vale? El valor inicial desde el que queremos que empiece a contar. Por defecto es 0, pero podemos poner 10, 100, 1, lo que queramos, ¿vale? Si pasamos 0 de primera es lo mismo que si pasáramos nada, pero vamos a pasar 0 porque quiero que veamos una cosa ahora. Bien, pues lo que queremos entonces es que nos devuelva el acumulador, que de primeras es 0, más el valor actual. Si yo esto lo paso por consola, console log de total, como vemos nos da el número 3. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bien, esto de índice y array no lo vamos a usar, por lo que lo voy a borrar. Lo que ha pasado aquí es que empieza desde 0, como lo tenemos aquí el valor inicial, y ahora dice que 0 más el valor actual, que es la primera iteración en la posición 0 del array de números, que es 1. Pues 0 más 1 es 1.
El acumulador ahora pasa a valer 1. En la siguiente iteración, 1 más esta posición del valor actual sería 1 más 1, ya son 2. El acumulador pasa a valer 2. Y ahora nos venimos al siguiente valor actual, que sería el 1. Y 2 más 1, aquí está el 3, ¿vale? Si queremos ver esto mejor cómo se debuguea, pues lo podemos ver así. Bien, como vemos, en la primera iteración el acumulador vale 0 y el valor actual es 1. Si pasamos, devuelve 1. Si pasamos a la siguiente iteración, ya vale 1 el acumulador, devuelve 2. La siguiente iteración el acumulador vale 2 y devuelve 3, ¿vale? Y aquí finaliza ya nuestra ejecución de este código. Bien, ¿qué pasaría si ahora nosotros ponemos aquí 1, 2 y 3? Pues que no lo suma, pone 6. Pero no hace falta pasarle inicial value tampoco, pues le quitamos el 0, que es lo mismo. Si le pasásemos un 1, como vemos, vale 7 al final, porque empieza contando desde 1. Si empieza contando desde 10, pues 16. Y así sucesivamente las veces que nosotros queramos. Para ver otro ejemplo, voy a coger el array que usamos anteriormente, el array de los personajes, y lo voy a poner aquí. Esto lo voy a borrar y voy a poner aquí un console clear. Y empezamos desde 0, ¿vale? Y lo que queremos ahora es que nos diga cuál es la mayor edad de todas las que hay aquí. Pues para ello simplemente creamos la función que se llame comparar edad y recibirá un acumulador y el valor actual, que para nosotros es personaje. Con esto lo que queremos hacer es que si el acumulador es mayor que la edad, personaje.edad, pues nos devuelva el acumulador. Y si no, pues nos devuelva la edad. ¿Vale? Si ahora nosotros esto lo metemos aquí, le decimos que edad mayor sea igual a personajes.reduce, no lo va a reducir a un valor, ¿vale? Que se llame comparar edad. Aquí le podemos pasar 0 o nada, en este momento no lo necesitamos. Vamos a pasar esto por consola. La edad mayor de todo este array es 41, como vemos aquí, que es la de Oberyn Martell. ¿Qué ha pasado? Pues que el acumulador ha ido contándolo desde la primera posición que le hemos pasado a nosotros, sucesivamente hasta devolver pues la que es mayor, ¿vale? Según lo ha reducido todo a un valor, en nuestro caso un número. Esto recordad que os voy a enseñar a refactorizarlo y lo vemos detenidamente en el vídeo que tengo de pasar de Junior a Senior, pasando por avanzado, para que veáis varias formas de refactorizar vuestro código y así ir aprendiendo nuevas características. Os lo voy a dejar en una tarjeta para que podáis verlo, ¿vale? Para refactorizar simplemente hacemos uso del destructuring aquí, le decimos edad y aquí ya personaje no nos hace falta y esto tampoco, ¿vale? Lo que queremos es que si es edad, pues devuelva acumulador. Si acumulador es mayor que edad, pues lo devuelva y si no, pues nos devuelva edad. Si esto lo guardamos, vemos que nos da aquí exactamente lo mismo. Si quisiéramos pues la menor edad, pues lo haríamos al revés. La menor edad, pues la de área. Y así vemos cómo usar el método reduce de una manera simple. Espero que te haya gustado el vídeo y hayas aprendido cosas. Si te ha gustado, pues dale like y suscríbete al canal porque voy a seguir trayendo contenido de desarrollo web. Así que nada, un saludo y a seguir aprendiendo.